Buenos días con todos, estimados estudiantes. Hoy día vamos a tocar un tema más sobre la química orgánica. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Sobre los aldehídos. Tú sabes que en la química orgánica el elemento clave es el carbono. También tú sabes que el carbono se une a otros elementos. En el caso de que se uniera al hidrógeno, formaría los hidrocarburos. Pero en el caso de que se uniera al hidrógeno y se uniera también al oxígeno, formaría una gran familia llamada los compuestos oxigenados. En ese grupo de los compuestos oxigenados existe una familia llamada los aldehídos. ¿Qué vendrían a ser los aldehídos? Son compuestos orgánicos ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque tienen carbono, tienen hidrógeno y tienen oxígeno en su estructura, ¿correcto? Son compuestos ternarios, que en sus moléculas presentan al grupo funcional carbonilo, O sea, es el grupo clave para poder identificarlos, para poder reconocerlos, el carbonilo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del carbonilo para después pasar, obviamente, a identificar algunos aldehídos, nombrarlos, ver sus propiedades y terminar con unos ejercicios sumamente poderosos sobre los aldehídos. Entonces comenzamos. Mira acá, carbonilo, el carbonilo, ahí está, carbonilo. Te quiero contar que el carbonilo no es más que otra cosa que el carbono con un doble enlace unido al oxígeno. Pero como el carbono es tetravalente, debe tener 1, 2, 3, 4 enlaces, entonces acá le faltan 2. Porque acá tiene solamente 2 enlaces unidos al oxígeno, le faltan 2. ¿Con quién se va a unir? Se va a unir con un radical y con un hidrógeno, ¿correcto? Entonces acá le colocamos 2 enlaces, un enlace por acá y otro enlace por acá. La principal característica de este grupo carbonilo propio de los aldehídos es que presenta, ¿qué cosa? Doble enlace, lo colocamos acá. Presenta doble enlace. ¿El doble enlace dónde se va a producir? Obviamente que el doble enlace se va a producir entre el carbono, ¿con quién? Entre el carbono con el oxígeno. Ahí está el doble enlace, ¿correcto? Otra cosita más, como presenta doble enlace, presenta un tipo de hibridación. ¿Hibridación de qué tipo sería para el doble enlace? ¿Te acuerdas? Es la hibridación sp2. Entonces ponemos acá, presenta hibridación del tipo sp2, correcto. Ahora quiero que recuerdes algo, entre el carbono y el oxígeno hay una diferencia tremenda en electronegatividades. La electronegatividad, que es la capacidad para atraer electrones en el oxígeno, es aproximadamente de 3,5. En cambio, la electronegatividad para el carbono es aproximadamente de 2,5. Estamos viendo que hay una diferencia de polaridades. Por lo tanto, se genera obviamente una fuerza prácticamente entre ellos dos, de manera polar. O sea, el enlace que se da es un enlace del tipo covalente. ¿Por qué covalente? Porque obviamente son entre elementos no metálicos del tipo polar. Entonces podemos decir que el grupo carbonilo presenta un enlace, enlace covalente, enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque se da la diferencia de electronegatividades, que en este caso sale 1. O sea, este es el más electronegativo, vamos a poner acá, es el más electronegativo y este es el más electropositivo, ¿correcto? Ya tenemos claro entonces qué cosa es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es característico ¿de quiénes? De los aldehídos. O sea, con ese vamos a poder identificar si pertenece a la familia de los aldehídos. Ahora, este grupo carbonilo se caracteriza por tener un doble enlace. ¿Con quién? Carbono con el oxígeno. Ese doble enlace va a generar una hibridización. Esa hibridización es del tipo sp2. Y el tipo de enlace, por diferencia de electronegatividades, es un enlace del tipo polar, ¿correcto? Pero es un tipo covalente. ¿Covalente por qué? Porque se da entre dos elementos que son no metálicos. ¿Ya está? Listo. Pasamos ahora a identificar el aldehído, ¿sí? Acá vamos a colocar la palabrita aldehído. Aldehído, chévere, ahí está el aldehído. Y sabemos que el aldehído tiene el carbono unido de manera doble con el oxígeno, ¿correcto? Este es el grupo carbonilo. Pero sabemos que el carbono es tetravalente, o sea, debe tener 4 enlaces. Acá tiene 2, le falta 1 y le falta otro por acá. En el de acá se va a unir a un hidrógeno, ¿correcto? Y en el de acá se va a unir a un resto alquilo o a una cadena carbonada. Este grupito de acá, conocido como CHO,
es el grupo aldehído, ¿correcto? Este grupito conocido acá como CHO es el grupo aldehído. Siempre es un grupo terminal, es un grupo extremo. Nunca se encuentra en medio, se encuentra en la parte final de una cadena. Mira acá, esta cadenita, acá está el CHO en la parte final. Mira esta cadenita, acá está el CHO en la parte final. Acá está el CHO en la parte final, ¿correcto? Acá tenemos al CHO, acá tenemos al CHO, acá tenemos al CHO. Siempre está en un extremo. Siempre está en un extremo. Es prácticamente un grupo terminal. Entonces, este grupo CHO es el grupo terminal, obviamente, en los aldehídos. Y la característica principal es que el grupo carbonilo se une por un lado a un hidrógeno. Por un lado siempre va a estar unido a un hidrógeno. Por lo tanto, su grupo funcional será el famoso CHO. Ahí está, CHO. El famoso carbono, hidrógeno, oxígeno. El CHO. O sea, cada vez que tú veas un CHO en alguna estructura, ya tú ya sabes que es un aldehído. ¿Ves un CHO? Aldehído. ¿Ves un CHO? Aldehído. ¿Ves un CHO? Aldehído. Profe, ¿acá hay un CHO? Claro que hay un CHO. Mira, acá hay un carbono, ¿sí? Acá hay un carbono oculto, pero ese carbono tiene que ser tetravalente y está enlazado a un enlace, a 1, a 2, van 3, faltaría 1, se supone que acá hay un hidrógeno. Entonces sería carbono doble enlace oxígeno con un hidrógeno, que sería CHO. Por lo tanto, también es un aldehído. Entonces, yo quiero que lo tengas presente, que el grupo funcional, el grupo que va a identificar, que va a reconocer a los aldehídos, es el grupo CHO. Este se llama el grupo aldehído. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula de un aldehído? La fórmula de un aldehído es cuando el grupo CHO, este grupo aldehído, se une a un resto alquilo. Un resto alquilo o un resto arilo. En realidad vendría a ser una cadena carbonada, ¿correcto? Entonces vendría a ser así, R-CHO. Esa es la fórmula química para todo aldehído. Todo aldehído va a tener de fórmula química R-CHO. Donde R, ¿qué cosa es? R es un resto alquilo o un resto arilo, una cadena carbonada, que puede ser chiquita o puede ser inmensa, dependiendo. ¿Sí? Nomenclatura ahora. Esta nomenclatura es la más poderosa, se llama la nomenclatura YUPAC. La YUPAC. Esta nomenclatura YUPAC nos dice que todos los aldehídos van a terminar en la palabrita al. ¿Cómo? En la palabrita al. Butanal, pentanal, hexanal, hectanal, octanal. Todos terminan en al. Metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, etc. ¿Correcto? Profe, y si hubiera 2 veces CHO, sería dial. Y si hubieran 3, sería trial. Y así sucesivamente. Pero terminan en ¿qué? En al. Esa es la nomenclatura YUPAC. ¿Correcto? Ya está. Sustituyente. ¿En qué caso este grupito CHO podría ser sustituyente? Cuando tenemos un compuesto químico, imagínate que tienes un compuesto químico, una estructura química, donde hay un grupo funcional de mayor jerarquía que el aldehído. Por ejemplo, un ácido carboxílico que tiene mayor jerarquía que el aldehído. Entonces, si en un ácido carboxílico aparece un CHO, el CHO queda como sustituyente. Ya no queda como principal, sino queda como un sustituyente. Y al quedar como un sustituyente, tiene un nombre alterno. Su nombre alterno, cuando el CHO está como sustituyente, se le llama formil. ¿Cómo se llama? Formil. Esto quiero que lo recuerdes porque en algunos casos lo vamos a mencionar. Cuando tengamos una estructura química donde hay otro grupo que tenga mayor jerarquía que el aldehído. Ahí el aldehído pasaría simplemente como un sustituyente y se llamaría formil. Perfecto. Ahora, la nomenclatura que vamos a usar nosotros, que pide examen de admisión, es la nomenclatura YUPAC. Pero te cuento que hace muchos años atrás existía otro tipo de nomenclatura. Una nomenclatura común o una nomenclatura, ¿sí?, que se le conocía con algunos prefijos ya estipulados. Por ejemplo, es la nomenclatura del sistema común, que dice así: si en la estructura del aldehído hay un solo carbono, el prefijo va a ser form. Pero como debe terminar en la palabra aldehído, sería formaldehído. Si en la estructura del aldehído habían 2 carbonos, el número de carbonos sería 2, el prefijo sería acet. Pero como debe terminar en la palabra aldehído, sería acetaldehído. Acá sería propionaldehído, butiraldehído, valeraldehído, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de nomenclatura ya no se está usando. La que tenemos que utilizar hoy en día es la nomenclatura YUPAC, la que termina en al, ¿correcto? Butanal, pentanal, hexanal, hectanal, octanal, correcto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los aldehídos. Imagínate acá el grupo carbonilo unido a un hidrógeno. O sea, me genera el CHO. Este es el grupo funcional de los aldehídos, el famoso CHO. Pero en este caso vamos a unir este CHO, ¿sí? Lo vamos a unir a un hidrógeno más. ¿A un hidrógeno? Sí, a un hidrógeno.
Oye, ¿se puede hacer eso? Claro que sí. Recuerda que el carbono es tetravalente. Acá tenía dos enlaces con el oxígeno, acá tenía uno con un hidrógeno, le falta unirse con alguien más. Si lo unimos con un hidrógeno, formaría el primero de la familia de los aldehídos. Ese primero de la familia de los aldehídos va a tener un nombre según la IUPAC. Según la IUPAC va a tener el nombre de metanal. ¿Por qué met? Porque tiene un solo carbono. Prefijo para un solo carbono, ¿te acuerdas cómo era? Met. ¿Y en qué va a terminar ahora? Va a terminar en al, porque es un aldehído, ¿correcto? Entonces este será el famoso y conocido metanal. Este metanal tiene un nombre común, Si tiene un solo carbono en su estructura, sí, mira, tiene un solo carbono, ahí está, mira, si tiene un solo carbono, se va a comenzar con la palabrita for y va a terminar en aldehído. Entonces este es el famoso formaldehído, el formaldehído. Pero profesor, yo escuchaba a la gente que habla sobre un tal formol. Sí, hay un tal formol, tienes mucha razón. El famoso formol. Vamos a ponerlo acá con otro colorcito, el formol. ¿Qué vendría a ser el formol? No vendría a ser más que otra cosa que el formaldehído diluido. O sea, el componente principal del formol vendría a ser el formaldehído. El formaldehído, obviamente, pues, diluido en una cantidad de agua, en un medio acuoso, en una solución, formaría el formol. Hay formol a diferentes porcentajes, formol al 40%, al 30%, al 45%, dependiendo de la concentración de ¿qué? De metanal o formaldehído. Entonces este vendría a ser una solución acuosa prácticamente, donde el componente principal sería el formaldehído. Formaldehído, nombre común, metanal, nombre IUPAC. ¿Sí? Ya está, sencillo. Acá hay una nota importante. Tú te preguntarás, ¿y para qué tanto hablar de los aldehídos? ¿Tendrán algunas aplicaciones, algunos usos obviamente de importancia? Te cuento que sí. El aldehído principal es el formaldehído. Este aldehído sirve como preservante y conservante de tejidos anatómicos, para poder conservar órganos, para poder conservar de una u otra manera diferentes especímenes biológicos, ¿correcto? Sin embargo, hay otros aldehídos que vamos a verlos que tienen otras propiedades, como desinfectantes, algunos de ellos, que otros sirven en la industria de los plásticos, para elaboración y la fabricación de algunos plásticos, también para el plateado de espejos, también para combatir infecciones, entre otras aplicaciones. ¿Correcto? Entonces tenemos acá el primero de los aldehídos, que sería el famoso formaldehído. El más conocido de los aldehídos es el metanal. Ahí está, metanal, llamado también formaldehído. Este compuesto forma parte del formol, que vendría a ser la solución acuosa, o componente principal es el formaldehído, el cual es ampliamente utilizado como conservador de especímenes biológicas y también para preservar, ¿sí?, diferentes órganos, ¿correcto? ¿Sí? De repente debemos transportar un órgano, ¿sí?, de un lugar a otro, necesitamos conservarlo. Y para eso a veces utilizamos, ¿qué cosa? El famoso formol. Ya está. Pasamos al siguiente ejemplo. Mira, acá tengo el grupo CHO, es el aldehído, ya lo reconocí que es un aldehído porque tiene el grupo CHO, pero está unido a un resto alquilo, está unido a un radical Chi3. Perfecto, no hay problema. Recuerda que el aldehído se puede unir a una cadena carbonada, que puede ser chiquita o puede ser grande. Perfecto. Lo único que tengo que hacer yo es contabilizar los carbonos en mi cadena. ¿Por dónde voy a comenzar? Por el carbono más cercano al grupo aldehído. Este es el que manda, ¿correcto? Es el que tiene prioridad. ¿Dónde está la prioridad? En el aldehído. Entonces la prioridad comienza acá. Este es mi carbono número 1 y este sería mi carbono número 2. El nombre que tomaría este compuesto sería 1,2, sería et, pero va a terminar en ¿qué? En al. Por lo tanto, este sería el famoso etanal. Profe, y si lo quiero llamar de la forma común, mediante el sistema común, me fijo cuántos carbonos tiene. Tiene un total de 2. Por lo tanto, su prefijo sería acet, pero termina en aldehído. Acetaldehído. Cualquiera de las dos formas es válida. Ahora, ¿cuál te va a pedir examen de admisión? La del etanal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la nomenclatura IUPAC. Recuérdalo, ¿ya? Sí, pasamos a otro ejemplito. Este compuesto que está acá es un aldehído. Profe, ¿cómo se ha dado cuenta que es un aldehído? Muy fácil, porque tiene el CHO. El CHO es el grupo funcional de los aldehídos. Como tiene el CHO, este es el que manda, ¿sí? El que tiene la prioridad. Por ahí comienzo. Este será mi carbono número 1. ¿Qué sigue? Carbono 2, ¿qué sigue? Carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Me he dado cuenta de algo, que de mi cadena madre, de mi cadena principal, hay una cosita, mira que ha quedado colgando. Esta cosita se llama radical o sustituyente.
Ese radical que ha quedado colgando tiene un nombre. Recordemos clases pasadas. ¿Te acuerdas el Cheso 3 qué radical era? El metil. Met de un solo carbono y terminación il porque es un radical. Este es el famoso metil, ¿correcto? Lo vamos a poner acá, ¿ya? Este es el radical metil. Ahora, ¿cómo se nombra un aldehído? Si tiene radicales, primero se menciona el radical y después viene el nombre del aldehído. Entonces vamos a mencionarlo. ¿En qué posición está? En 3. Sería 3 rayita metil. Ahí está, 3 rayita metil. Y el nombre sería 1, 2, 3, 4, 5, pentanal. ¿Sí? Pentanal. Pentanal. ¿Correcto? Profe, ¿no se podría mencionar como pen 1-al? También. ¿Sí? Pero se sobreentiende, obviamente, porque está en la posición número 1, porque siempre el CHO está en la parte extrema del compuesto. Siempre está en la zona terminal. Recuerda, en el final. Así que se sobreentiende. Siguiente. Uy, profesor, mira, este es un anillo bencénico. Este es el famoso benceno. Es un compuesto aromático. Y está unido al CHO, a un grupo aldehído. Entonces, ¿cómo se llamaría? Benzaldehído. ¿Benz de qué? Del benceno. ¿Y aldehído de qué? Del grupo CHO. Entonces, el nombre de este compuesto sería el famoso benzaldehído. Benzaldehído. Ahí está, fácil y sencillo. Ahora vamos a hablar de algunas propiedades que tienen los aldehídos, ¿correcto? Los aldehídos tienen propiedades físicas y también tienen propiedades químicas. La propiedad física, el primer aldehído, quiero que lo recuerdes, el famoso formaldehído, que ya lo hemos visto, o llamado metanal, es un gas. Es un gas. Por lo tanto, hay que colocarlo acá. El primer aldehído se encuentra en estado gaseoso. A este aldehído se le conoce con el nombre de formaldehído. Perfecto. Siguiente. Los aldehídos que continúan, o sea, estamos hablando del acetaldehído, propanaldehído, butiraldehído, etc. Hasta el número 12, en la cantidad de carbonos en estructura, son líquidos. Son líquidos, muchachos, son líquidos. Perfecto. Los primeros aldehídos son muy volátiles, por si acaso hay que tenerlo presente, y son solubles en agua. Como son solubles en agua, es por eso que el famoso formaldehído obviamente es soluble en agua y pueden preparar soluciones de fórmula de diferentes porcentajes o diferentes concentraciones. Muy bien. Vamos a hablar del famoso punto de ebullición. ¿Quién tiene mayor punto de ebullición? ¿Un hidrocarburo, un aldehído o un alcohol? Bueno, quiero contarte acá una cosita importante, que los aldehídos y las cetonas, tanto unos como otros, tienen el mismo grupo carbonilo. Después en la otra clase vamos a diferenciarlos, pero quiero que sepas que tanto los aldehídos como las cetonas tienen el mismo grupo carbonilo. Entonces, aldehídos y cetonas tienen un comportamiento muy similar, ¿ya? Entre los tres, a ver, el que tiene mayor prioridad. Bueno, los hidrocarburos tienen un enlace un poco débil, que es unas fuerzas London, su tipo de enlace es fuerzas London, muy débil. En cambio, los aldehídos y cetonas tienen un enlace de intermolecular dipolo-dipolo, un poquito mayor. Y los alcoholes tienen un puente hidrógeno. Por lo tanto, los aldehídos y cetonas van a tener mayor punto de ebullición, vamos a poner acá, que los hidrocarburos. Pero los alcoholes van a tener mayor punto de ebullición que los aldehídos y las cetonas. Esto se debe a qué? A que mientras que tenga más OH, aumenta su punto de ebullición, ¿sí? ¿Y los alcoholes tienen OH? Sí, yo recuerdo que tenían el grupo hidroxilo, el grupo OH. Y una característica de los alcoholes es que presentan un enlace intermolecular que es el famoso puente de hidrógeno. El famoso puente de hidrógeno. Hay que mencionarlo, siempre es bueno para que lo recuerdes. Puede haber una pregunta de admisión donde te dicen qué tipo de enlace se da entre las moléculas de los alcoholes. Y el enlace que se da es el puente de hidrógeno. Hablamos que los aldehídos y cetonas tienen el grupo carbonilo. Y el grupo carbonilo, mira acá qué cosa era el grupo carbonilo. El grupo carbonilo era polar, por lo tanto se va a dar un enlace del tipo dipolo-dipolo. Este es un enlace del tipo dipolo-dipolo, obviamente un poco más débil. Y en el caso de los hidrocarburos, bueno, están las famosas fuerzas de London. Por lo tanto, rápidamente van a debilitar. Entonces, es por ello, jóvenes, por el tipo de enlace intermolecular, que se puede diferenciar quién tiene mayor punto de ebullición. Los alcoholes tienen mayor punto de ebullición que los aldehídos y cetonas, y los aldehídos y cetonas mayor punto de ebullición que los hidrocarburos. Chévere. Pasamos a las propiedades químicas. Cuando hablamos de química, mayormente hablamos de reacciones, hablamos de cambios, de transformaciones, de modificaciones, cosas que pueden suceder en el compuesto. Principalmente son combustibles, son combustibles.
Entonces su principal propiedad química es que son combustibles. También se comportan como reductores muy energéticos, bacán, y se condensan fácilmente. Ahora quiero comentarte que todos los aldehídos tienen obviamente usos y aplicaciones en la industria y en nuestra vida diaria. Entonces vamos a colocar acá los principales usos. Vamos a poner acá, principales usos de los aldehídos. Primero, permiten conservar y preservar, obviamente, especies, ¿sí? O especímenes biológicos. Obviamente estamos hablando de que si quieres conservar a un muertito, por ejemplo, lo puedes conservar en formol, ¿sí? El formol es un aldehído que tiene la propiedad de poder conservar. Queremos conservar un órgano, un hígado, por ahí queremos conservarlo. ¿En qué lo podemos hacer? También en formol. Por lo tanto, una de las principales aplicaciones y usos que tienen los aldehídos es que me sirve o me permite conservar especímenes biológicos, ¿correcto? 2. Sirve también como desinfectante. Oye, el formaldehído me puede permitir desinfectar algunas habitaciones, ¿sí? En medicina también nos sirve para combatir infecciones urinarias. También nos sirve para la producción de diversos tipos de plásticos. Obviamente en toda la industria del plástico también utilizamos algunos aldehídos. También en el plateado de los espejos. Mira qué interesante. Ahora, ¿cómo se genera, cómo se forma un aldehído? Existe una reacción química para poder obtener un aldehído. Esa reacción química es mediante un proceso de oxidación. Pero ¿quién va a iniciar esta reacción? El alcohol primario. Entonces la primera reacción que vamos a ver acá, vamos a poner primera reacción, es cuando un alcohol, un alcohol del tipo primario, este alcohol tiende a ¿qué? Tiende a oxidarse, Vamos a poner acá ya, este se oxida. ¿Y qué me genera? Me genera el famoso aldehído. ¿Correcto? Esto para que lo tengas presente. Profesor, ¿qué pasaría si el aldehído, sí? Acá tengo, míralo acá, acá lo vamos a poner. Tengo acá a mi amigo el aldehído, y yo le aplico un reductor. Busco un agente reductor poderoso y hago el proceso ahora contrario, el proceso prácticamente inverso de la reducción. ¿Qué obtendría? Podría volver a generar el alcohol primario. Entonces se podría volver a generar acá el alcohol primario. Ahí está, alcohol primario. Chévere. Entonces un alcohol primario cuando se oxida me genera un aldehído, pero un aldehído cuando se reduce me vuelve a generar el alcohol primario. Profesor, ¿qué pasaría, sí? Imagínate, ¿qué pasaría si yo quiero agarrar y producir de repente un alcohol? De repente agarro un poco de uva que tiene un azúcar que se llama fructuosa, el famoso carbono 6H12O6, y obviamente por un proceso de fermentación, ese azúcar de la fruta comienza a convertirse en etanol, en alcohol, y creo un rico licor de uva de repente, o un licor de manzana, o un licor obviamente de naranja, o de cualquier fruta. Pero ¿qué pasaría si sigo manteniendo el proceso? Ese alcohol se puede transformar en aldehído, y posteriormente ese aldehído, si se sigue oxidando, se puede transformar en ácido carboxílico, en el famoso vinagre. Es por eso que si tú dejas un vino abierto mucho tiempo, ¿qué pasaría? Ese vino se avinagra y se genera el famoso ácido carboxílico. Entonces, vamos a poner acá la reacción número 3, la más poderosa de todas. ¿Cuál es? Que los aldehídos, ahí está el aldehído, si se sigue, ese aldehído, si se sigue oxidando, imagínate que seguimos oxidándolo a ese aldehído, lo oxidamos más y más al aldehído, lo seguimos acá oxidando. ¿Qué pasaría? Se convertiría en un ácido del tipo carboxílico. ¿Ya está? Chévere. Vamos a poner un ejemplito para que rápidamente te des cuenta. Imagínate que tengo un aldehído. A ver, Che3, enlace Che2, enlace CHO. Es un aldehído porque tiene el grupo CHO, el grupo aldehído. ¿Y este aldehído cómo se llamaría? 1, 2, 3 se llamaría propanal, el propanal. Pero si este compuesto que es un aldehído se oxida, se convertiría en este de acá, mira, en Che3, Che2, COOH. Este es el grupo carboxilo, es el grupo característico de los ácidos. Entonces, este de acá, ¿cómo se llama? Se llama propanal, este se llamaría el propanal. Pero al oxidarse, al pasar por un proceso de oxidación, se convierte en ¿qué? En un ácido. Este se llamaría ácido
propanoico, propanoico, ¿correcto? Entonces quiero que entiendas algo. Los aldehídos, cuando se oxidan, se pueden convertir en ácidos carboxílicos. Por ejemplo, el famoso etanal, que es un aldehído, cuando se oxida se convierte en ácido etanoico, que es el famoso ácido acético, el famoso vinagre. Hay que tenerlo presente, esas reacciones químicas. Por último, vamos a resolver 3 problemas tipo examen de admisión muy poderosos. Problemas para identificar el nombre correcto, según la yupa, de los siguientes compuestos químicos, ¿sí? Comenzamos. Mira acá el número 1. Profe, ¿qué es esto de acá? Esta estructura es un aldehído. ¿Cómo me doy cuenta que es un aldehído? Porque tiene el grupo CHO, el grupo aldehído. Entonces acá marca la prioridad por ese lado. Como marca por acá la prioridad, por acá le voy a poner el carbono número 1. Este va a ser mi carbono número 1. Comenzamos por acá. Carbono 1, ¿qué sigue? Carbono 2, ¿qué sigue? Carbono 3, ¿qué sigue? Carbono 4, ¿qué sigue? Carbono 5. Mira, en la cadena madre hay acá un radical. Ese radical, ¿sí? Que es una estructura aromática, cuando está en forma de radical tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Se le llama fenil. Se le llama fenil. Cuando está como sustituyente o como radical de mi cadena principal, de mi cadena madre. ¿Cuál es mi cadena madre? Mi cadena madre es el aldehído. Bacanazo. Voy a contabilizar la posición. 1, 2, 3. En la posición 3 está el fenil. Recuerda que para nombrar un compuesto, primero se pone el nombre del radical. Entonces sería 3 rayita fenil. Chévere, chévere. Está 3 rayita fenil. ¿Correcto? Y por último se pone el nombre del aldehído. Este aldehído tiene un total de 5 carbonos. El prefijo es pen, pero debe terminar en al. Por lo tanto sería pentanal. Sería el pentanal. Y se acabó. Mira qué fácil. El nombre de este compuesto sería 3-fenil pentanal, el 3-fenilpentanal. Así es sencillo, así de fácil. Vamos a poner uno más complicado, este segundo compuesto. Mira, primero reconocemos algo, que está el grupo CHO. El grupo CHO, cuando está el grupo CHO, es característico de quién. Este grupo CHO característico de quién es, de los aldehídos. O sea, este compuesto es un aldehído. Entonces, por donde está el grupo CHO, por ahí marco la prioridad. Por ahí va a ser mi carbono 1, por ahí yo voy a comenzar, por donde está el grupo CHO. Este sería mi carbono número 1. ¿Qué sigue? Carbono 2. ¿Qué sigue? Carbono 3. ¿Qué sigue? 4. ¿Qué sigue? 5. ¿Qué sigue? 6. ¿Qué sigue? 7. Es un ep. Ep es el prefijo para 7. Pero como tiene el grupo CHO, termina en al, por lo tanto será un heptanal. Heptanal. Ahora me fijo algo. Ese heptanal, esa cadena madre, esa cadena principal chévere, tiene algunas cositas que han quedado como sustituyentes. Esas cositas que están fuera de esa cadena madre se llaman radicales. Mira, acá tengo un radical y acá tengo otro radical. Y acá hay otro más. El primero creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es el famoso metil. Es el famoso metil. El radical metil, Chesu3. Pero este de acá, carbono 2H5, no es más que otra cosa que decir Chesu2, Chesu3. Chesu2, Chesu3 es carbono 2H5. Y tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Etil. Y mira, hay 2 veces etil. Este sería etil y etil. Entonces va a ser un dietil. Acá va a ser un etil. Y este también es otro etil, ¿correcto? Ahí están los etiles. Ahora vamos a nombrarlos en orden alfabético. Primero sería la E de etil y después la M de metil. Orden del abecedario, ¿correcto? Entonces vamos a nombrar primero los etiles. ¿En qué posición están? En 3 y en la posición 4. Entonces colocamos acá 3,4, rayita, dietil. Profe, ¿por qué le ha puesto di? Porque son 2, pues 1 y 2, 1 y 2. Ahí está, di, porque son 2, dietil. ¿Qué más? Posición 6. Ahí está la posición 6. ¿Qué sigue en la posición 6? El metil. Metil. Ahí está el metil. Perfecto. Entonces tengo 3,4 dietil, 6 metil. Y por último viene el nombre ya del compuesto. El nombre son de 7, es un ep. Pero como es un aldehído, termina en al, por lo tanto será heptanal. Ahí está, chévere, chévere. Lo colocamos acá bonito para que se pueda leer heptanal, ¿sí? Ahí está. Entonces sería 3,4 dietil, 6 metil, heptanal. Y ese sería el nombre correcto que va a tomar el siguiente compuesto orgánico. Pasamos al último. Esta es una estructura un poquito difícil. ¿Por qué? Porque tú la ves así como si fuera un gusanito, ¿cierto? Un gusanito, ya está. Pero este gusanito, mira, tiene acá doble enlace, acá también tiene doble enlace, y acá tiene un doble enlace carbono con oxígeno. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá está el grupo carbonilo. Recuerda que en estas estructuras zigzag, los carbonos están ocultos. Acá hay carbono, sí, acá hay carbono, 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 carbono. Vamos a ponerlo, ya, mira, acá hay carbono, 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 carbono.
Ahí están los carbonos. Estaban ocultos, ya los hice, aparecer. Bacán. Si te fijas bien, el carbono debe ser tetravalente. Profe, pero mira, acá tiene un enlace, bacán. Acá tiene 2, van 3, faltaría 1. Ese 1 que le falta lo completas con hidrógeno. Entonces, si lo vas a completar con hidrógeno, sería carbono, hidrógeno, oxígeno, sería CHO. Por lo tanto, es un aldehído. Entonces, queremos considerar que este señor carbono, unido al doble enlace oxígeno con un hidrógeno, sería el CHO. Este sería el que manda la prioridad, carbono 1. ¿Qué sigue acá? Carbono 2. ¿Qué sigue acá? 3. ¿Qué sigue acá? 4. ¿Qué sigue acá? 5. ¿Qué sigue acá? 6. Ahí está, perfecto. Ahora mira, en la posición 3 y en la posición 5 están los dobles enlaces. Estamos hablando de un eno, doble enlace es eno, y doble enlace es eno. Estamos hablando de un dieno, ¿correcto? Para que lo tengas presente. Pero vamos a mencionar las posiciones. ¿Cómo sería? Sería 3,5, rayita. En la posición 3 hay doble enlace, en la posición 5 hay doble enlace. Sería 3,5. Ex de un total de 6 carbonos. Vamos a poner acá, hexadienal. Profe, ¿cómo que hexadienal? A ver, te lo explico. Ex viene de 6 carbonos. Di, que hay 2 veces enlace doble. En es para enlace doble. Dien significaría que hay eno, doble enlace. Hexa, 6, dien, 2 dobles enlaces. Y al, la terminación porque es un aldehído. Por lo tanto, el nombre correcto sería 3,5, hexadienal, ¿correcto? Listo, entonces hemos concluido con los aldehídos. ¿Qué son los aldehídos? Compuestos orgánicos ternarios que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Perfecto. ¿Tienen un grupo principal? Sí, se le llama el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es el grupo CO. Este es el grupo carbonilo. Carbono, doble enlace con oxígeno. Características: tiene doble enlace, hibridación sp2 y es un enlace polar. Perfecto. Pero el carbono se une a 2 más. Por un lado se va a unir a un hidrógeno, formando el grupo llamado CHO. Este es el grupo aldehído. Y por el otro lado se une a un resto alquilo, ¿correcto? Que es una cadena carbonada. Y ahí da la fórmula química de un aldehído. Su nomenclatura va a terminar en al. Lo único que tengo que hacer es identificar que exista el CHO. Una vez que he identificado que existe el CHO, ya sé que es un aldehído. Comienzo a numerarlo por el lado más cercano al grupo CHO. Por acá carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y prosigo. Contabilizo la cantidad de carbonos para darle el nombre. Si hay 5 carbonos, el prefijo es pen. Pero como termina en al, sería el pentanal, ¿correcto? Si hay radicales, se le pone primero el radical. Si hay algunos radicales, como hemos visto acá, primero se mencionan a los radicales en orden alfabético y después viene la terminación, por ejemplo en este caso, heptanal. Ahora hay propiedades que tienen los aldehídos, tanto físicas como químicas, que ya las hemos visto. Las físicas, más que todo, hablan de su estado. El primero es gaseoso, el que sigue hasta el carbono número 12 son líquidos, y la gran mayoría de los aldehídos, sobre todo los primeros, son muy volátiles y son solubles en agua. En las propiedades químicas se destaca que son muy combustibles, por si acaso, y son reductores energéticos. Tienen usos variados, desde la conservación y la preservación de especímenes biológicas, hasta lo que es desinfectantes. También sirven en medicina para infecciones urinarias y también sirven para la producción de diversos plásticos, entre otros. Bueno, eso sería aldehídos. Pueden copiar. Muchas gracias.